tengo un poco de costumbre de cosas que pueden suceder y me las tomo bien. Entonces, en uno de los días que fui, venía yo de vuelta con Ivana y nos perdimos. Nos bajamos en un lugar y empezamos a caminar a un lugar opuesto, de nuestra misma calle. Entonces miramos, este no es el lugar. Yo cuando empezamos a devolver, yo veo un lugar que dice Empresa Comercializadora de Música Ignacio Piñaire. Y a mí me hizo como Dios. Y yo pregunto, digo, disculpe, acá está el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Y ellos me dicen, no, 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 esta es la empresa que lo representa. Ah, ok, vale, muchas gracias. Y la señora que estaba ahí me dice, pero espera un momento. Y ella toma el teléfono y llama al representante del Septeto Nacional. Hola a todos y bienvenidos a Voices of Dance, el canal donde hablamos de lo que mueve la salsa, la bachata y la danza social. Aquí nos encanta de charlar con los artistas, profesores y DJs que están cambiando la escena mundial. En esta entrevista exploramos la vida y pasión de Cristian Mauricio, el rumbero de Chile, un bailarín y maestro entregado a las tradiciones cubanas que ha llevado el casino y la rumba a un nivel internacional. Desde sus inicios en Santiago hasta sus años de formación en Cuba y su trayectoria en Europa, conocemos de cerca a la persona detrás del artista y su compromiso con la enseñanza de la danza. Así que antes de comenzar, no olvides darle un like a la video, dejar un comentario, ese apoyo muchísimo al posicionamiento y ayudar a nuestro canal. También activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que vamos con la entrevista. Hola Cristian, o Cristian Mauricio, como te conocemos aquí en Barcelona. Exacto. Te queremos dar las gracias desde B-Media por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros tenerte hoy aquí, poder conocer más en profundidad a la persona detrás del artista. Somos conocedores de que no te gusta o no se te dan bien las presentaciones personales, así que iremos conociéndote poco a poco a través de las preguntas que hemos preparado. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Cristian Mauricio Vera Núñez. Sabemos que para ti es relevante mencionar ambos apellidos, tanto de padre como de madre. ¿Qué tan importante ha sido y es tu familia en tu vida y en tu carrera? A ver, tanto mamá como papá siempre ha sido algo muy importante, el reflejo de los valores que a uno le enseñan, el respeto, el cariño mutuo. Y han trascendido mucho en mí, a pesar de que siempre en algún momento dado las familias terminan separándose, separan los padres, pero uno sigue en contacto siempre con la familia y sobre todo unidos, compartiendo. Y a pesar de que no estoy viviendo, por ejemplo, en Chile, teoría siempre es ir a Chile, ¿para qué? Para estar con la familia y poder nutrirme y también ser agradecido. Porque si hoy en día estoy aquí es porque mi familia estuvo ahí conmigo. Entonces esos valores, esos respetos, ese cariño, sobre todo esa gratitud, es muy importante para que cada año no pase nada más en mi cabeza de que yo vaya donde está mi familia de sangre, que es la familia chilena. Mamá, papá, hermanos, sobrino. ¿Nos podrías contar algo sobre tu niñez en Santiago de Chile? ¿Cómo era Cristian de pequeño? Muy inquieto, al grado de que tengo déficit atencional por hiperactividad. Entonces eso significa que soy una persona muy inquieta. Siempre recuerdo que mi madre a los niños les tenía que dar como una pastillita para que estuvieran más tranquilos, y mi mamá le daba pena y en vez de darme la pastillita me daba como la mitad de la mitad porque no le gustaba verme quieto. O sea, a ella le gustaba verme inquieto. O sea, hasta incluso los médicos le decían, busquen un colegio muy grande donde pueda hacer muchas cosas. O sea, ¿qué hacía yo de niño? Selección de básquetbol, de fútbol, de vóley, de tenis de mesa. Salía en la mañana al colegio, 8 de la mañana, ya estaba en clase y volvía a las 8 de la noche. Y todavía tenía energía. Entonces siempre el concepto de ser inquieto se ha extrapolado incluso hasta hoy en día, que se me ve más tranquilo, pero sigo siendo muy inquieto porque quizás por dentro estoy ahí pensando, actuando y queriendo crear cosas, ya sea para una cosa relativa con el deporte o quizás con la danza. Comenzaste tu carrera profesional en el mundo del deporte estudiando educación física, pero previo a los estudios universitarios tú ya bailabas como hobby. ¿Cuál fue tu primer recuerdo bailando? ¿Dónde nació esa pasión por la A ver, danza? siempre en la escuela de niños tenemos la asignatura de folclore. Entonces el folclore chileno estuvo siempre presente en mí y recuerdo las presentaciones que hacíamos en Chile, que nos iban a ver los padres, mamá y papá, lo cual se puede extrapolando al colegio, que en el colegio ya cuando
14, 15, se hacían también por competiciones de baile. Entonces yo estaba ahí metido a las competiciones de baile y gracias a Dios también me iba bien y las ganaba. No era algo quizás tan profesional, pero siempre tanto folclore chileno como los bailes genéricos que tocaban en una fiesta. Yo era el primero que estaba ahí bailando y es porque una herencia de familia. O sea, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en alguna fiesta de familia, mi papá bailando con mi madre. Yo jugando, yo me sentaba en una silla, me dormía y cuando me despertaba, mi mamá estaba descansando y mi papá estaba bailando con otra tía y después con otra tía y tía se refieren a familia. Sí, sí. Y mi papá bailaba horas y horas y horas y horas. Entonces ahí yo cuando me veo en un festival que estoy bailando horas con todo el mundo, digo, ahí viene una herencia de papá. Pero también yo vi a mi mamá ganar competiciones de baile. Nos íbamos de vacaciones a ciertos lugares, a camping, de turismo, y hacían competiciones de baile, y mi mamá con un tío mío ganaba competiciones de rock and roll, de todas estas cosas. Entonces lo que es el baile siempre estuvo presente, pero también por mi hermana, porque mi hermana bailó más de 15 años bailes españoles. Y también mi hermano es bailarín de ballet en Nueva York y bailó en el ballet folclórico chileno, por lo cual ese ambiente de lo que es la danza estuvo presente desde que nací. No, ya naciste ahí. En la salsoteca donde empezaste a trabajar en Chile, ¿cómo era el ambiente? ¿En qué impacto tuvo en ti como bailarín? Yo siempre digo que esa primera influencia viene primero porque mi madre cuando fue a Cuba estuvo tanto tiempo hablando de Cuba que a mí ya me generaba esa curiosidad. Eso redundó después en que mi hermana un día venía llegando a casa y dijo, vengo de unas clases de salsa. Y yo le pregunté, ¿dónde? Y me dijo, no, en el Club 440. Y yo la siguiente semana fui y nunca más me moví de ahí por 5 o 6 años. Entonces la profesora que estaba ahí, Patricia Salazar, que es mi primera profesora, yo estuve en sus clases el primer mes y después el segundo mes ella me dijo, Cristian, ¿me podrías ayudar? Entonces yo le empecé a ayudar en las clases. Entonces ahí estuve un par de años y eso redundó en que, como yo también estaba estudiando educación física, uno estudia la metodología, la pedagogía, la didáctica, entonces yo directamente ya la aplicaba. Entonces, con lo poco que yo bailaba, si bien tenía que enseñar poquitos pasos que hacía yo, tenía la metodología para saber enseñar y desglosar cosas que fueran más sencillas para que viniera a las clases y eso generara que tomaran como el mismo amor que yo tengo por todo esto. Ujú. En tus primeros años de formación, ¿quiénes fueron tus referentes y mentores y qué aprendiste de ellos? A ver, en el Club 440, yo puedo decir que tanto en el Club 440 como en algunas salsotecas de ese entorno es quizás la generación dorada del baile del casino en la rueda. Entonces, por supuesto, mi primera maestra, Patricia, fue la primera que me impulsó a esto, al casino, a la rueda de casino, pero dentro del entorno había una cantidad de estrellas, que yo les llamo de divinidades dentro de lo que es el casino, tanto hombres como mujeres, que siempre me inspiraban. De hecho, por ejemplo, hoy día desde el cielo está un gran amigo que yo siempre digo que me está acompañando, que es Nelson Vargas. Él siempre era como un profesor empírico. En cualquier momento, si te veía, él te detenía y te hacía una corrección. Y él no estaba dando clase en ese momento, pero él siempre le encantaba tener ese espíritu de buscar la manera de ayudarte. Entonces tenía yo un entorno de gente que bailaba muy bien y era una salsoteca tan pequeña que le llamamos como una cajita fósforo, pero se bailaba tan lindo que incluso, por ejemplo, ahí, en esa salsoteca bailaba alguien que yo le llamo el Messi del casino. Entonces imagínate, uno diría el Messi del casino argentino, no, el Messi del casino chileno, Carlos Castillo. Y cuando yo lo veía bailar, yo quedaba impresionado. Entonces, como yo tengo mucho espíritu de superación, le decía, me voy a esforzar más. Y yo mejoraba y lo miraba y él mejoraba 5 veces más. Y decía, era increíble, pero me ayudaba mucho dentro de lo que es mi superación personal, ver a alguien que bailaba tan bien para yo poder superarme y hasta hoy en día somos grandes amigos e incluso él es el entrenador personal de mi madre. Ajá. Así que la vuelta de la vida, él también terminó estudiando educación física, pero una inspiración genial. Compaginaste durante años el baile con tu carrera, tanto en Chile como en Alemania cuando fuiste becado. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en esos años iniciales? A ver, siempre el tema del dar clases, de trabajar en el tema del baile, era como la segunda opción porque siempre estaba educación física primero. Ujú. Cuando me fui a Alemania, tuve la oportunidad un día bailando en una salsoteca que se acercó un chico latino que curiosamente era chileno y nos preguntó de dónde éramos. Entonces ese chico, al verme bailar, me invitó a bailar en su compañía. Entonces eso me ayudó un poco a poder bailar en Alemania, de saber un poco lo que es vivir fuera de Chile recibiendo remuneración por el tema del baile. Y yo también recorrí un poco Europa a raíz de eso. Quizás la decisión fuerte fue que él me ofreció quedarme en Alemania en ese año, que fue el 2007, y me decía,
Tú te quedas, yo te traduzco las clases mientras tú aprendes el alemán, pero yo en esa época todavía estaba muy enfocado en el tema de la educación física y tenía objetivos muy marcados también porque yo tenía que venir a España después. Estuve haciendo una pasantía en el Villarreal, pasantía me refiero estando ahí presente con el entrenador que era un chileno, Manuel Pellegrini, entonces yo todavía estaba muy enfocado en la educación física, pero eso me llevó después a que cuando yo volví a Barcelona, pero volví a Chile, volví ya con la decisión de que iba a volver a Barcelona. Entonces, aquí voy con esto, que cuando yo me vuelvo a Barcelona, bueno, Barcelona o Castilla-La Mancha, aparece la figura de una persona que después les mencionaré, de que me hizo decidir que yo volviera a Barcelona. Entonces ahí estaban las decisiones importantes para dónde me voy, para un lado o para el otro. ¿Y cómo fue esa experiencia en Alemania, en ese año que te quedaste? ¿Y hubo algún lugar que visitaste que te marcó especialmente o te inspiró en tu carrera? A ver, dentro de lo que es el marco de la educación física, Alemania fue uno de los años dorados dentro de mi vida, porque yo siempre marco lo que viví en Alemania y lo que viví en La Habana, en Cuba. Vivir dentro de lo que uno ve quizás en las películas, en la misma universidad, en la residencia de la universidad, que tú salgas y te encuentres con todas las instalaciones, es como algo mágico para mí que yo siempre lo había deseado, vivir dentro de la universidad y vivir todo ese ambiente que ya era deportivo. ¿Cuál era el detalle? Que dentro de eso yo tenía el día dentro de lo que es el deporte y la tarde-noche dentro de lo que eran los ensayos, después quizás salir a bailar y poder compartir a nivel cultural con mucha gente fue lo que cada día, hasta hoy en día, me tiene como súper cautivado de poder estar visitando tantos países y poder conocer tantas culturas y tantas personas que se nutren y son tan agradecidos con lo que uno le entrega. Ujú. Volviste a Chile, como nos comentaste, con la idea de hacer una maestría en educación física en Barcelona, pero finalmente te decantaste por el baile. ¿Qué motivó esta decisión? ¿Hubo algún momento especial que te hizo pensar, esto es lo mío y es lo que quiero hacer en mi vida? A ver, cuando llegué a Barcelona y me puse a estudiar, no demoré demasiado en empezar ya a trabajar en educación física a raíz de los profesores que tenían. De hecho, hoy en día el actual preparador físico de este Barcelona, que está muy fuerte, era mi profesor, Julio Touso Jardo, y él fue el que me ayudó a entrar a un centro deportivo donde se trabajaba directamente lo que veíamos en el máster. Entonces yo ya lo pude ver de manera muy, muy directa. Y eso me llevó a trabajar con deportistas de alto rendimiento, e incluso un deportista chileno que jugaba en el Barça balonmano. Entonces lo puedo entrenar y gracias a Dios salió campeón de España, salió campeón de Copa del Rey, salió campeón de Copa Europa y yo era su preparador físico personal. Entonces tenía como muchos logros, pero en un momento como de la noche a la mañana yo tenía mis horarios de trabajo en una educación física, yo ya dando clases en Barcelona, pero me dicen, Cristian, el club sacó a todos los profes de educación física, así que no tienes nada. Ostras, y yo, claro, me encuentro en que solamente daba unas clases de baile porque dar clases de baile siempre me hace sentir vivo, porque bailar, enseñar metodologías diferentes, pero empecé a hablar un poco, de decir, mira, tengo un poco de tiempo libre y empecé poco a poco a hablar para ver si me salía más clases, pero por suerte me apareció un chico que se llama Frank y aún recuerdo que me pidió unas clases privadas y esas clases privadas eran un poco las que me iban ayudando a solventar el mes. Y después empezaron a salir un poquito más de clase. Fue como una bola de nieve donde la superficie se empezó a declinar y eso generó un poco a que poco a poco salieran más clases y yo pudiera tener una estabilidad dentro de lo que es el baile y a la vez seguir con la formación, porque yo en educación física siempre me estoy formando, pero después también viene que se da vuelta la tortilla para no dejar de formarse en el baile, porque uno tiene que estar siempre reciclado y actualizado para entregar lo mejor a quien confía en tu trabajo. Ujú. En el 2009 viajas a Barcelona y te acabas asentando aquí. ¿Cómo fue esa transición desde Santiago, de Chile, a Barcelona? ¿Qué diferencias encontraste en el mundo de la danza? Me encontré con una ciudad como Barcelona muy, muy cosmopolita. Si bien es cierto, en Barcelona el idioma principal es el catalán, pero en el ambiente que yo me desenvuelvo se habla castellano. Entonces, quizás ahí no me puse tanto la presión de aprender catalán, a pesar de que se me hablan despacito, ¿No entiendes? lo voy entendiendo, pero me tienen que hablar despacito. Eh, pero me encontré rápido con un ambiente muy latino. Generalmente, cuando uno viaja a un país, trata de meterse en la cultura de ese país o de esa ciudad. Pero en mi caso, yo me desenvolví directamente con un ambiente ya cubano, de gente que bailaba, personas latinas y algunas personas también de acá. Pero fue una adaptación bastante rápida, pero sobre todo a través de lo que era el baile. Entonces, eso me ayudó a tener una adaptación rápida y sentirme cómodo en poco tiempo. Y conocer grandes amistades hasta hoy en día, que están en este festival.
Tuviste, por ejemplo, la oportunidad de conocer a Jorge Camagüey y comenzar a bailar con él. ¿Qué significó él para ti en tu desarrollo como bailarín? Bueno, yo me vine a Barcelona por Jorge. Esa era la respuesta que faltaba. Yo cuando estaba analizando a dónde me podía ir, cuando yo supe que Jorge Camagüey, que yo lo conocía desde Chile, estaba en Barcelona, yo ya la tendencia fue buscar vuelos para Barcelona. Porque lo digo siempre, él es un amigo, un maestro y un inspirador. Y eso va a ser siempre, siempre. Pasa el tiempo. De hecho, estaba ahora hace un ratito con él y es algo, pero mágico. O sea, estar con él, aprender de él, cultivarme con él, a pesar de que ahora vive en Canarias, ya el hecho de compartir un festival o unas palabras es una persona que te nutre y sobre todo que fue un pilar fundamental para lo que se vino después para mí en mis futuros proyectos que tienen que ver con la danza. Él como sin saber no sabía cuánto influía en mí y cuánto me generaba como una llama incandescente dentro de lo que es la cultura cubana. En el año 2010 asististe al primer Guaguancó Festival. ¿Qué supuso para ti personalmente esa experiencia? Yo nunca pensé que en Barcelona iba a conocer Cuba en un fin de semana. Ese Guaguancó Festival fue mágico porque yo ese año le ayudé mucho a Jorge un poco en algunas partes de organización y yo junto con otros chicos, se llama Ney, le ayudé un poco a construir la barra. Entonces íbamos a comprar el ron, la hierbabuena, lo armamos y eso me generó que Jorge me diera el full pass. Entonces yo como que me lo trabajé, me lo gané y cuando los artistas venían llegando, que ese Guaguancó Festival, habían más de 30, 40 artistas, habían artistas que no se veían hace 10, 15 años y eran bailarines de grandes compañías o de barrios, grandes rumberos, rumberas, y fue increíble. Entonces, en lo que se vio en ese Guaguancó Festival, yo dudo que se pueda ver dos veces, porque incluso hay muchas personas que hoy en día ya no están ya en el cielo, pero fue una magia tan increíble que yo me la pasé grabando todo ese festival. Me tomé todas las clases. Acababa las fiestas, me tomaba todos los talleres y grababa todo lo que podía. Pero también me llevó a tomar la decisión de decir, la próxima vez, el próximo Guaguancó Festival, yo no voy a grabar, yo voy a estar ahí bailando con ellos. Y fue porque había una valla de Colombia, donde estaban los maestros de baile, y en el otro lado había una valla, pero de cantantes, donde estaba, por ejemplo, el Goyo, Marta Galarraga, y estaba Alexandre Abreu, que fue la primera vez que Alexandre Abreu venía a España. Entonces fue tan mágico que yo dije, la próxima yo no lo quiero grabar, sino yo quiero estar bailando. Y, o sea, ya vienen como los proyectos y las futuras visiones. Ujú. Sentiste la necesidad de sumergirte en el arte y el folclore cubanos. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión tan radical de irte con todos tus ahorros a vivir a Cuba? Mira, en Chile, mira, hay una canción de Bambán que el Lele dice, yo soy hijo de un fundador que siempre ha soñado cantar con el tren y fíjese usted, señor, que ese sueño a mí se me dio. Ese fundador es el Lele Padre. Mira, se me pone la piel de gallina. Y el Lele Padre vivía en Chile y él iba a la salsoteca que yo iba. Entonces, como yo escuchaba a los Bambán y era loco por los Bambán, yo a él lo conocía, pero no como amigo, pero lo conocía. Él se subía, tomaba el micrófono y alguna vez lo saludaba yo y él ya decía, aquí para Cuba, aquí para Cuba. Entonces, en el primer Guaguancó Festival y en el segundo Guaguancó Festival, se quedaba tiempo en la casa de Jorge el Goyo, que era el padrino del Guaguancó Festival. Entonces, cuando yo iba a la casa de Jorge, sabiendo que estaba el Goyo ahí, Jorge llevaba un par de horas hablando con el Goyo y cuando yo llegaba, todavía seguían hablando 2 horas más. Yo escuchaba una cantidad de cosas que me entraban por aquí, yo no las entendía casi nada, pero yo me tapaba el oído porque yo decía algo que dice Jorge, lo que no entiendes hoy, mañana lo entenderás. Entonces, escuchaba cosas que eran tan interesantes dentro del baile, dentro de la cultura, dentro de la religión, que poco a poco me iba avivando esa misma llama que yo tengo en la ciencia del ejercicio, de ir estudiando educación física, pero a nivel del baile. Que siempre un poco estoy interesado, saber más y por eso siempre me gusta escuchar a Jorge, porque cuenta una historia y te deja encartado, te deja embobado. Y estaba Jorge y el Goyi. Entonces eso me fue generando cada vez más interés. Pero después pasó que yo me fui a vivir tiempo después con William, que fue primer bailarín folclórico nacional, y era William, era La Derecha, era Jorge, y era tanta información que yo tenía, y también Héctor Oviedo o Julio Manguero, que están acá, que yo terminé diciendo, yo en mis clases estoy contando experiencias de mis maestros, pero yo quiero contar las mías. Entonces ahí yo tomé la decisión de decir, yo me quiero ir a Cuba y yo quiero vivir mis experiencias para cuando yo en mis clases contar mis experiencias en base a lo que yo viví en Cuba, porque no es lo mismo irte de vacaciones a vivir en Cuba. Como dice Habana de Primera, para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que haber nacido en Cuba, yo no nací en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. Yo viví en Cuba huracanes,
tornados, rumbas, sones, guarachas y todo eso. La vida siempre te da una de cal y otra de arena. En tus años de formación en Cuba, ¿qué fue lo más difícil y, por otro lado, lo más gratificante? A ver, yo por ejemplo, cuando estaba en Cuba, yo estudié en el Instituto Superior de Arte y recuerdo que iba y no estaba la persona que me tenía que entender, después iba al otro día, tampoco estaba, iba al otro día, tampoco estaba, entonces yo tengo un poco de costumbre de cosas que pueden suceder y me las tomo bien. Entonces, en uno de los días que fui, venía yo de vuelta con Ivana y nos perdimos. Nos bajamos en un lugar y empezamos a caminar a un lugar opuesto, de nuestra misma calle. Entonces miramos, este no es el lugar. Yo cuando nos empezamos a devolver, yo veo un lugar que dice Empresa Comercializadora de Música Ignacio Piñaire. Y a mí me hizo como Dios. Y yo pregunto, digo, disculpe, acá está el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Y ellos me dicen, no, 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 esta es la empresa que lo representa. Ah, ok, vale, muchas gracias. Y la señora que estaba ahí me dice, pero espera un momento. Y ella toma el teléfono y llama al representante del Septeto Nacional. Y le dice, oye, Ricardo, aquí está un chico chileno, el fan del Septeto Nacional. Y él me dice, dame con él. Y me pasan el teléfono, me dice, oye, anota mi dirección, anota mi teléfono. Que eso siempre pasa en Cuba. Tú hablas con alguien y cuando conectas con alguien, anota mi dirección, anota mi teléfono. Y yo días después lo llamo, me junto con él, junto con eso él me regala su libro, que es un poco la historia del Septeto Nacional, y al siguiente día era la peña del Septeto Nacional. Entonces, ¿qué hicimos con Ivana? Fuimos a la peña, vestidos de gala, y la gente nos miraba, ¿y esto de dónde salieron? Porque era el Septeto Nacional, o sea, para mí es lo más grande, el son cubano, el Septeto Nacional, y empezamos a bailar la primera canción, ok, échale salsita, qué lindo. Nos sentamos y después, suavecito, a bailar, y después la siguiente, y era bailar todas las canciones que yo me sabía, que yo las escuchaba. Entonces ahí empezamos a hablar con los músicos, con Ricardo, que era el representante del septeto, y estábamos en el Hotel Lincoln, donde en el Hotel Lincoln hay un salón que es el Salón Fangio, que es un piloto de Fórmula 1 argentino que en la época de la Fórmula 1, cuando se hizo La Habana, lo secuestraron, etcétera. Entonces, cuando estábamos en el ascensor, nos dicen, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora en diciembre? Nada, ¿por qué? Porque el Septeto Nacional está sin pareja de baile y nos gustaría que bailen con el septeto. O sea, yo tengo camisetas que dice son en lo más sublime para el alma divertida, etcétera, y que esa agrupación que es patrimonio de la cultura cubana y mi agrupación favorita me pudiera decir quieren bailar con el Septeto Nacional, eso fue quizás ya de entrada lo más lindo, que pasaron 50 millones de cosas lindas, pero esa fue como de entrada que te pase eso, increíble. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué hiciste? A ver, imagínate, estar en un ascensor en Cuba, no puedo saltar porque el ascensor a lo mejor se queda ahí, me quedo encerrado, pero fue una emoción por dentro de decir, no al fin, y decir, algo que yo no me esperaba está sucediendo. Incluso yo siempre digo, la realidad superó el sueño. O sea, mi sueño de ir a Cuba, lo que yo iba preparando por tantos años, yo junté dinero 6 años para ir, terminó en algo que la realidad, pero superó, pero totalmente al sueño. Y te menciono ahora el septeto, pero es que todos los días será una experiencia que es inspiradora, al grado de que allá mismo en Cuba me decían, tú tienes que escribir de esto, porque lo que tú has hecho en Cuba no lo ha hecho nadie. En Cuba también te encontraste con Ángel Santos, el mayor casinero de la historia de Cuba. ¿Qué anécdota tienes con él y cómo lo recuerdas? A ver, en el Conjunto Folclórico Nacional, yo tomaba clases cada día con Leiván, que hoy en día, en esa época era el primer bailarín y ahora es el director. Cerca del Conjunto Folclórico Nacional había una juguera, donde yo todos los días antes de clases en el Folclórico Nacional y después de clases tomaba unos jugos y me comía unos cócteles de fruta. Resulta que el dueño de esa juguera, Alberto, o como se diría en Cuba, Alberto, un día me pregunta, ¿tú conoces a Santos? Y yo le digo, claro que conozco a Santos, es imposible no conocer a Santos, pero es mi amigo, es mi socio, me decía, yo te lo voy a presentar. Y un día me lo presenta. Y una de las cosas súper lindas en la vida es que cuando aquí te presentan a alguien no es lo mismo que tú te presentes. Te dan un poco más importancia cuando te presentan. Entonces me lo presentaron, hablamos 2 o 3 palabras y como Santos vivía muy cerca, él pasaba. Entonces cuando Santos pasaba, Ángel Santos, todos le dicen Santos, pero me gusta llamarle también por el nombre, pasaba, me decía, hola Cristian, ¿cómo estás, maestro? Y hablamos siempre algunas palabras.
y nos cruzábamos y alguna vez tuve una conversación y él al escucharme hablar un poco el manejo que yo tenía de la cultura, él me dijo, tú sabes bastante, tú estudias bastante. Sí, maestro, me gusta mucho investigar, siempre estoy en esto. Y resulta que en un evento que yo estuve, que era el 65 aniversario de la Orquesta Sensación, que fue la última vez que yo bailé con el septeto antes de irme a Barcelona, resulta que Santos estaba en el público. Entonces, eso fue un sábado, domingo, y un lunes yo estoy en la juguera tomándome unos jugos y aparece Santos y me viene a saludar. ¿Viste cómo estás, maestro? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Te vi en el Teatro América, en el aniversario de la Sensación. Y me dice, hace falta que en Cuba se recuerde más cómo se baila el son cubano como lo bailas tú. Y yo le di un abrazo que yo creo que le descomprimí todas las vértebras porque le dije, Marco, ¿le puedo dar un abrazo? Sí, claro. Y le di un abrazo porque Ahí crujió todo. Santo es una referencia en la rumba, el son, en el casino, ni hablar. Y casi todas las agrupaciones soneras, sobre todo soneras, siempre llamaban a Santos, que por supuesto, Santos no baila solo. Santos baila con su pareja de baile, que en ese entonces era Florinda. Entonces, con Santos eso fue cuando uno dice, es como una graduación. Te diga eso. ¿Hubo algún momento, aparte de este quizá, en el que te sentiste como uno más? ¿O quizá una persona que te hizo sentir así? Sí. A ver, yo tuve grandes maestros y maestras, sobre todo también en la calle. Entonces yo tengo un gran maestro que él es Premio Nacional Memoria Viva, que se llama Armando Valdés el Loquillo. Y el Loquillo es de los sitios. Entonces cuando uno habla en Cuba de los sitios, están hablando de un barrio trabajador, un barrio rumbero. Entonces, si un extranjero va a Cuba, difícilmente vaya a los sitios. Y yo pasaba en los sitios. Entonces, el Loquillo tiene una peña que se llama la Peña del Sitiero Ausente. Todas las personas que son de los sitios o que nacieron en los sitios pero viven en otro lugar suelen ir a esa peña. Entonces, yo iba con él, le ayudaba a colocar, y esa peña se hacía en una esquina. Un cajón, una clave, unas cucharitas, y ahí está la rumba. Esa es. Entonces, ahí iba llegando la gente, se unía y estábamos ahí. Yo estaba con ellos todo el día, cantando, haciendo coros con ellos, yo aprendiendo, por supuesto, escuchando que a veces pasaba una persona que uno no esperaba que cantara, sacaba una voz de sinsonte, un clarín y todo eso, y uno decía, Dios mío, ¿no? Y una persona que tiene una carnicería y te encontrás con una cantidad de rumberos increíbles que, como se dice en Cuba, rumbero de talla y fama. Entonces estaba ahí yo con ellos todo el día compartiendo, era de noche, compartiendo, hablando, contando historias, por supuesto yo escuchando, pero escuchando cómo esas personas tienen la información que no está en los libros. Entonces eso es súper importante cuando uno va a hacer un, como quizás una investigación de verdad. De hecho, ustedes entrevistaron a Lucio. Una vez yo hablando con Lucio me dijo, lo que tú estás haciendo es una inserción cultural nivel Saiyajin. Todavía me lo recuerdo cuando me lo dijo Lucio, cuando yo un día hablé con él un poco sobre esto. Entonces, el estar ahí con ellos era como quien dijera un rumbero más. De hecho, alguna vez ese mismo rumbero que es Loquillo estaba con otro rumbero, Lali, que está en el cero hoy en día, y el otro es Perito el Bumbo, y hemos caminado, ellos iban caminando por zanja, y yo también, pero yo me iba encontrando cuando ellos venían caminando, yo cuando logro que me vean, yo me pongo a hacer unos pasitos ahí, como de Colombia, y ellos empiezan a hacer eso, así se baila la Colombia, andilanga. Andilanga es como tiempo pasado, tiempo España, no como los otros que están haciendo circo. O sea, ellos como que defienden mucho la tradición. Entonces yo por eso también me entendía muy bien con ellos y nos llevamos bien porque yo era una persona mucho más joven que defendía los mismos patrones, las mismas verdades que ellos vivieron y que ellos crearon y que ellos se nutrieron también de los iniciadores. Entonces eso me hizo poder ser casi uno más de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar que había diferencia de edad, nos llevamos bien y teníamos un respeto por la cultura a pesar de que no era mi país. Pero yo siempre digo, la cultura es de todo el mundo, sí o sí, la podemos respetar y la podemos representar para que eso sea información para las nuevas generaciones, porque si no se pierde. Exacto. Viajaste inicialmente a Cuba por un año, finalmente te quedaste 2. E intuyo que te hubieras quedado más tiempo, pero al final tuviste que volver a Barcelona. ¿Cómo resumirías ese viaje en 3 palabras? En 3 palabras. Bueno, nunca van a haber tan pocas palabras para definir algo así, pero creo que un poco te lo mencioné hace un momento, que la realidad superó al sueño. Y pasaron cosas, incluso en momentos difíciles, que el momento difícil quedaba minimizado por un momento lindo. Porque, por ejemplo, me preguntaste hace un momento quizás algo bueno y algo malo.
que un recuerdo en una competición de la fiesta del tambor, yo llego a la final de la Columbia y llego a la final del casino. Y resulta que me di cuenta que cuando dan las planillas, yo ni siquiera había estado evaluado, yo estando en la final. Y cuando yo tenía que bailar en la final de la Columbia, con mi número en la espalda, tampoco nombran mi número. Entonces todos salen a bailar y yo me quedo así, entonces yo salgo a bailar igual. Y después me entero que ni siquiera está evaluado por cosas que algún día averiguaré o a lo mejor no es necesario. Entonces eso, por supuesto, a uno que le genera como te tira para abajo. Entonces yo el otro día estaba en el Conjunto Folclórico Nacional afuera y yo estaba así, por suerte no estaba con un teléfono y eso es mágico, en no depender de un teléfono, sino reflexionar y mirar hacia arriba y no hacia abajo y veo unos pies y yo hago así y es Manolo Micler, en ese entonces director del Folclórico Nacional. Y yo lo veo y él me hace así. Por supuesto, yo me paro, maestro, ¿cómo está? Y él me dice, te vi en el Teatro Mella en la competición de la Columbia, para mí fuiste el mejor, no como los demás que estaban haciendo circo. Entonces se vuelven a juntar opiniones de personas que han vivido, que son testigos de todo lo que es este movimiento cultural. Y por supuesto, eso que me generó, me dio energía y vamos a más. Entonces, cuando ya llegaba un momento dado que se acababa el año, yo decía, sería injusto irme y no me sentiría satisfecho si me voy habiendo estado solo un año. Entonces dije, me voy a quedar más tiempo, no diciendo que me voy a quedar un año más, me voy a quedar hasta que se me acabe el dinero, hasta que se me acabe. Y cuando se me acabó, yo volví a Barcelona exactamente con 60 euros. Porque todo lo que tuve que estar pagando, también yo me traje desde La Habana más de 155 libras. Entonces imagínate lo que significa eso, sobrepeso, tratar de ahí negociar con esta Iberia en ese momento para que no te cobrara tanto. ¿Por qué? Porque era información. Incluso yo tengo algunas cosas de Folclórico Nacional que Folclórico Nacional no las tiene y que me las piden. Yo les digo, vale, se la puedo pasar en digital, pues son mías. Porque yo caminé La Habana para encontrarlas. para poder encontrarla. Entonces, por ejemplo, incluso antes de irme, casi de las últimas cosas que pude hacer, había un homenaje que se le hacía a uno de los grandes rumberos de la historia de Cuba, que es Chano Pozo, y se hacía en un solar que es el Solar de la California, que les invito a que busquen la canción de Isá Delgado, El Solar de la California, y era grabado por unos americanos para un documental. Entonces, estábamos ahí, ¿y qué pasó? Se tenía que hacer una marcha vacua y se tenía que hacer rumba. Entonces, cuando se hace la marcha vacua, y yo estaba bailando la vacua con traje, el chileno, o sea, el chileno, blanquito. Imagínate que es una religión muy de mucho respeto y no es fácil bailar cosas así, y yo estaba bailando ahí la vacua. Entonces, en esa época, el Nasacó, que es el brujo de lo que es la religión vacua, me dijo, toma, yo creo que eres con mi bastón que está consagrado en África. Entonces uno dice, la complicidad que tienen contigo por ver cómo quiere su cultura la defiende. Entonces lo bailo y después me estoy cambiando el traje y me dicen, me sabe mal, pero ahora hay que bailar la Columbia. Y el otro bailarín, que era de Timbalaya, le dice a Frank, al director, tranquilo, ya salgo. No te pongas bravo que no te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a él. Me lo decía a mí. ¿Pero cómo? Si yo voy a bailar. Tú espérate un momento, él va a bailar y te va a contestar solo. Y yo, claro, yo incómodo así porque... Pero ahí entré a bailar y pasan cosas mágicas que a veces tú dices, tenía que venir, tenía que dejar toda mi zona de confort de Barcelona para estar acá, vivir mi historia, para poder contar mi historia como lo estoy haciendo un poco con ustedes. Que si todo va bien en algún momento dado, a petición del público, donde las personas de la cultura de Cuba me dijeron, tú tienes que escribir, porque estas cosas se tienen que contar. Y por supuesto que tenemos una instancia en video, pero a ver si eso se puede plasmar en un libro, que ya tienen. ¿Ah, sí? Sí. Wow, luego hablaremos de ello. Ya aquí en Barcelona seguiste con tu pedagogía y tu proyecto de compañía de baile, con la que has logrado diversos premios internacionales. ¿Cómo nació Team Manana? A ver, Team Manana inconscientemente nació en el 2000. Yo llevo 25 años bailando casino y siempre digo, por sobre todas las cosas, incluso hablaba con Sonia Cano hace 2 fines de semana, me decía, quiero presentarte a unos alumnos porque ellos te conocen por el son y por la rumba, pero es que ellos no saben que tú eres un tremendo casinero, me decía. Entonces, yo siempre digo que antes de sonero, todos los eros, rumbero, todo, yo soy casinero. Entonces, en ese ambiente que yo me desenvolví de lo que es el casino y la toalla de casino en Chile, siempre me generaba que algo que yo veía o algo que yo escuchaba, me lo guardaba.
No sabía yo para qué, pero como que yo lo guardaba como en mi bolsillo y en mi corazón. Para algo, no sabía para qué. Entonces el proyecto Team Banana se empezó un poco a desarrollar en el 2008, cuando yo quise juntar a las mejores casineras de casineros que también se llevaban bien conmigo. Entonces hablé con la Pauli, con la Maca, con Pedro Pozo y con Carlos Castillo, que es el Messi del casino. Solamente pudimos tener un ensayo. ¿Pero por qué? Por temas de tiempo. Pero ese ensayo me dio la razón de que esto tarde o temprano se tenía que hacer. Entonces, cuando yo estaba en Barcelona, yo bailé en la compañía de Jorge Camagüey y yo les aportaba a veces algunas cosas de casino a ellos para alguna competición que ellos tenían. Yo no podía competir porque yo tenía que estar en Chile en esa época. Después esa compañía se cerró, la de Jorge, abrimos los mejores amigos de ese grupo, otra compañía, y yo ya empecé a colocar algunas cosas que tenían que ver con la rueda, aportar. Y después cuando ya cerró esa compañía, yo tuve el proyecto de ya seriamente de Team Manan. Entonces en esa época yo pedí como un poco de ayuda al grupo que yo estaba, y Lorena y Jefferson fueron las personas que a mí me apoyaron. Vamos contigo. Y ahí empezamos a hacer como una captación un poco de gente, que yo siempre digo con mucho orgullo, son personas que hoy en día están dando clases en muchos festivales y son tremendos maestros y maestras. Y tuvimos nuestra primera competición, que fue en el Campeonato de Europa en Stuttgart en el 2014. Y yo siempre decía a Team Banana, nosotros trabajamos callados, nosotros no especulamos, nosotros demostramos con hechos, y no nos conocieron a Team Banana hasta que ganamos el Campeonato de Europa el día de esto. Ahí supieron que existía Team Banana y fue como la primera competición que nosotros bailamos y por suerte la ganamos. Entonces, ¿y por qué yo digo que esto tiene que ver con algo que viene desde Chile hace 25 años? Porque, por ejemplo, la canción que utilizamos era la canción preferida de uno de mis mejores amigos. Entonces, todo lo que tiene que ver con Team Banana, desde la canción hasta los recursos que yo utilizo, tiene que ver con mi entorno en Chile. Por supuesto, uno les coloca su idea revolucionaria, su cabeza que siempre está dando vuelta, pero siempre tiene una influencia. Y lo más importante dentro de todo esto es que uno no es que, bueno, hay personas que son tocadas del cielo, pero uno tiene influencia. Si yo cito a mis maestros, a mis maestras, a mi referencia, a lo que me inspiró, y siempre voy citando. ¿Por qué? Porque eso es tener una gratitud y una memoria viva con respeto a quien te formó, a quien te inspiró, e incluso hasta alguien que te dio un consejo o una acotación que no te gustó, pero si uno lo ve por el lado bueno, me puede servir. Entonces, y eso es una cosa que yo siento inculco con toda esa Team Manana. Yo utilizo la palabra un poco como de Barcelona. Más que un club, Team Banana es como más que una compañía. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque somos personas que estamos ahí, estamos compartiendo, no tenemos que ser grandes amistades, pero sí lo que tenemos es que nos tenemos respeto. Y el ambiente es bueno. O sea, no estamos en un ambiente donde yo soy un sargento tratando mal a la gente, sino yo estoy hablando con las personas y estoy empatizando. Yo les trato como me gusta que me traten a mí. Yo los trato con cariño. Y eso es una frase que siempre hizo una chica de Team Banana, que es Lorena: a mí me tratas con cariño. No me lo hacía a mí, por supuesto. Pero eso es una cosa importante. Entonces, con el paso del tiempo, después ya competimos en el Mundial el siguiente año, salimos segundo, por supuesto te genera una espinita. Volver el siguiente año, competimos otra vez en el Mundial, pudimos ganar, y después yo me fui a Cuba. Entonces, ¿qué pasa después de que una persona se desaparece 2 años y vuelve? Claro, quizás es posible que las cosas no sean igual, pero volvimos a competir en el Mundial en el 2022 y volvimos a ganar el Mundial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, hasta hoy día, el Mundial no se ha vuelto a hacer. Hasta hoy día Team Banana siguen siendo los actuales campeones del mundo. Y es que el trabajo, la metodología, el método funciona independiente de quienes estén. Entonces, si están las personas que se quieren comprometer con algo, no importa si son grandes o no bailarines, porque si la metodología es buena, esas personas van a crecer. Y si el ambiente es bueno, más todavía, porque vamos a crecer y vamos a remar juntos. No sirve nada que alguien sea muy bueno si no baila igual que todo el mundo, porque es una compañía. Y cuando todos tienen que tener el brazo así, todos tienen que tenerlo así. El que lo tiene así es un solista que baila un show solo, pero para una compañía no puede ser. Pues esas son cosas que uno aprende en su entorno. Yo, por ejemplo, con mi hermano, que es bailarín en Nueva York de ballet, y la precisión tiene que ser milimétrica. Team Banana es más que una compañía y es parte de los latidos de mi corazón. Has ganado también múltiples competiciones personales. ¿Cuál de estos logros valoras más y por qué? Mira, una que no lo gané, si no salí segundo, me fue muy importante, porque en el segundo Huanco Festival se hizo la primera competición de Colombia, que se llama Buscando el Rumbero. ¿Por qué es tan importante para mí? A pesar de salir segundo, uno, que yo llevaba 2 semanas y media de clases privadas con Héctor Oviedo. Entonces, estaba verde, bailé, pero por suerte lo hice bien y me certifiqué con segundo lugar, que después, yo hablando con el Goyo, el Goyo me dice: ¿tú sabes que tú no ganaste?
Y yo le digo, no, maestro, ¿por qué? Porque tú no atacaste el quinto. Claro, yo con 2 semanas y media de Colombia, ¿qué voy a saber qué es eso? Entonces yo me acerco a Héctor, le digo, Héctor, ¿sabes qué? El Goyo me dijo que yo no gané la competición porque yo no ataqué el quinto. Y Héctor es así. Coño, se me olvidó enseñarte eso. Y Héctor hacía, es que decía así, se me olvidó. Claro, 2 semanas y media se va a algún detalle, pero también porque es importante, porque aprendí algo, aprendí mucho, y porque el Goyo en ese festival a mí me bautizó como el rumbero de Chile. Entonces yo no es que uno se ponga un apodo porque quiere ni nada, sino que él me apodó así. Por supuesto te relaciona, sabía que yo era de Chile, sabía que yo bailaba rumba, me miraba, me decía, rumbero de Chile, rumbero de Chile, y eso trascendió a lo que es hoy en día. Y la última competición que yo bailé, que fue creo que 2010, creo que fue 2012 o 2013 en el Huanco Festival, que fue la última vez que se hizo en Barcelona. Tiene algo como muy importante, que habían 2 personas que habían competido el año anterior que me dijeron, no me dijeron, me mandaban a decir, dile a Cristian que lo voy a partir en 2. Y yo todo decía, dile a Cristian que no voy a Cuba a entrenar para quitarle el título. Sin presión. Claro, entonces, y ese fue el año que yo no podía viajar. O sea, yo tenía mi residencia ya caducada, no podía viajar. Héctor no quería que yo compitiera porque me decía, mi hermano, tú ya ganaste, ya no tienes que demostrar nada a nadie, pero Héctor sentía como miedo que no me podía ayudar para yo defender el título. Y yo le decía, Héctor, tú confía en mí, dame tu bendición y yo voy a trabajar. Entonces esas personas que me desafiaron es que no saben el bien que me hicieron, porque yo soy una persona que lucho contra mí mismo, lucho contra mi mejor ensayo, lucho contra mis hombres, pero no lucho contra nadie. Yo busco mi superación personal, pero eso que me generó, como que, así, quédate sentado y espera a ver lo que te va a encontrar. Y yo trabajé, y aún recuerdo que ese año yo bailé con cuchillos, sin camiseta y con los ojos vendados, pero yo hice toda una metodología de trabajo con los ojos vendados, asesorándome con un amigo mío que era el seleccionador de la selección chilena de fútbol ciegos o de fútbol de personas no videntes. Entonces me ayudó a generar una metodología de pérdida poco a poco la visión y todo eso para yo poder trabajar lo que yo hacía. Entonces yo lo trabajé tanto que cuando yo lo bailé, gracias a Dios, fue indiscutido, gracias a Dios gané, y ese año Jorge Camagüey me dijo, ya no puedes competir más porque tú eres tan competitivo y eres tan que cada año te superas tanto que si tú sigues ganando el mercado no se va a estimular. Entonces dejas de competir. O sea, me vetó. Pero en compensación te voy a premiar siendo el primer no cubano en ser maestro del Guanaco Festival. Entonces ahí generó como eso, que o sea, yo no me lo tomé bien. O sea, yo quería volver el otro año y defender el título. Yo quería volver el otro año y si tenía que estar 10 años y hasta los 10 años compitiendo. O sea, yo soy así, yo soy súper competitivo, pero conmigo, no con un entorno. Por supuesto, el entorno motiva. Pero gracias a Dios, lo lindo que pasó fue que el siguiente año hubo la competición, el que salió segundo ganó. Y a mí me hizo pensar y reflexionar. Y dije, vale, voy a empezar yo a trabajar con mis estudiantes. Y el siguiente año, Triana fue la primera no cubana en ganar el Guanaco Festival en la competición de Colombia. Y por el paso del tiempo que generó que Jorge, al ver que mi estudiante iba a campeonato, generó un premio que es único, porque solamente existe uno, que se llama Legado de un Pero, a raíz de que en 13 competiciones, entre yo y mi estudiante, hemos ganado 11. Entonces se generó ese premio, se llama Legado Rumbero, que a la larga es como una consolidación de tantos años, que yo digo que es trabajo más que nada desinteresado del corazón, porque yo tenía estudiantes, 2 estudiantes en clase Colombia, a veces era 1, a veces eran 3, a veces eran 4 y muchas veces eran 2. ¿Por qué? Porque algunos viajaban. Entonces yo, como daba mi clase de casino, yo decía, la Colombia es como una pasión que yo tengo por enseñarla y porque se puede trabajar para Barcelona y para todos lados. Entonces yo dije, no importa si no hay tanta reducción económica, pero pegué al Cualsa. En tus clases defiendes la tradición y la teoría tanto como la práctica. ¿Podrías explicarnos por qué crees que es tan importante este equilibrio y cómo lo llevas a cabo? ¿Qué se encontraría un alumno cuando acude por primera vez a tomar una clase contigo? A ver, pienso que hay un deber profesional, ético y moral de quienes enseñamos, porque no somos personas que enseñamos a que las personas repitan algo, sino que las personas puedan conocer, entender y sentir lo que están haciendo. Por lo cual, siempre cuando yo estoy dando una clase, lo primero que digo, si una clase de salsa cubana, intento de que digan, ¿te parece si casino? Cuando yo ya estoy en la clase, les explico por qué se llama casino,
porque es prueba de casino, dónde nació, y poco a poco, sin dar una clase de teoría, trato de ir tirándole algunos tips de historia. ¿Por qué? Porque yo la estudio. O sea, es el deber moral que tenemos que tener todas las personas que enseñamos la asignatura que sea, porque no puede hacer cultura que no es cultura. Entonces es muy importante que lo estudiemos y de una manera estratégica poco a poco ir enseñándoles para que esas personas, cuando tienen después una conversación con otras personas, son promotores culturales. Entonces, vale, salsa cubana, sí, pero el baile se llama casino. Salsa cubana comercial se entiende. O una persona dice, por ejemplo, no, este paso aferina, vale, sí, pero el paso original se llama sácara o se llama xiela. ¿Y por qué? Porque es un paso de la rueda de casino o del baile del casino. Entonces las personas te ayudan un poco a se sienten también que saben más que hacer un paso y entienden el por qué, porque yo les trato de hacer entender este paso, cuál era la intención. ¿Por qué? Porque yo, como he entrevistado a muchos casineros o casineras de 60, de 70, 80 años, también voy a ver, tratando de averiguar cuáles eran las intenciones o cuál era el concepto o la visión que tenían cuando lo bailaban. Entonces, cuando alguien viene a mi clase, quizás el detalle que se chocan con algo que están viendo en otro lado, que con algo que no están viendo en otro lado, que es una lucha que tengo yo con Jorge Camagüey. Jorge Camagüey siempre decía que la gente salsa cubana la bailaba así. Y Jorge me hacía gesto de que así, tú voy a dar mi clase y la gente es así. Y yo era no la única persona, puedo decir, pero por eso conectamos mucho de tratar de enseñar un casino donde la gente también camine, sin decir que es uno solo. Entonces, ¿por qué me encuentro? De que las personas muchas veces me dicen, no, pero es que a mí mi profesor me enseña de esta manera. Entonces yo les digo, la forma de unir una persona que es de una escuela de Barcelona con una escuela de Serbia es un concepto principal que es la guía. Si yo soy claro en lo que te quiero expresar y esa información tú la puedes reproducir bien en un movimiento, significa que estamos conectando dentro del concepto del baile. Si te llevo para atrás, por supuesto, tú vas a entender que la señal va para atrás, marca para atrás. Pero si yo te doy una señal para adelante y tú te vas para atrás, que estás bailando con automatismo. Y el automatismo no genera conexión. Es lo que digo yo, genera un divorcio. Entonces, eso no es un producto de moda. Entonces, cuando yo doy clase, me encuentro de que el producto de moda es el recurso. Hacer 3000 cosas. O si hay que hacer un basilala y hay que hacer quizás pasos de otras danzas como la timba. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, que sería en un mundo ideal muy bueno, que también se lleve a cabo lo que es la enseñanza, la guía de la conexión dentro del concepto del baile, porque eso va a generar de que uno pueda bailar con muchas personas sin la necesidad de hablar el mismo idioma. Con eso se encuentra conmigo, pero a la vez, si vienen de otra clase, les choca. Entonces, por eso muchas personas a lo mejor se dan. Pero Pena. después de 25 años enseñando así y siempre dándome cuenta que el método funciona, y lo he comprobado con Team Banana y con las personas que han salido de Team Banana o que están todavía y están enseñando así, el método funciona. Falta que poco a poco se haga más popular, pero yo lo entiendo porque se le cocción. ¿Qué papel juega la danza en tu vida cotidiana? ¿Hay algún ritual o rutina que mantienes cada día para desconectar de ella? ¿Quizá algún deporte? A ver, no, yo creo que nunca desconecto, porque incluso cuando coloco el microondas, lo coloco para calentar algo, en ese minuto estoy haciendo algo, o me estoy moviendo en rumba, o quizás haciendo algún paso de casino, o algo de técnica moderna cubana, siempre estoy haciendo algo, entonces es como algo que está en mi respiración. Pero, por ejemplo, lo que sí yo hago es que yo cada día me levanto muy temprano por la mañana, a las 5:30, y como vivo un poco a las afueras de Barcelona, me demoro 2 horas y media en llegar a donde yo voy a entrenar. Pero es un tema de motivación, entonces la motivación que me genera es que yo me quiero sentir mejor que el año anterior. Y para poder hacer muchas cosas dentro de la danza, que no es una vida muy longeva, uno tiene que estar bien tanto mentalmente como físicamente, también espiritualmente, pero la parte del deporte, que viene en mi ADN, la disciplina del deporte, la educación física, me hace que yo me levante muy temprano y me vaya a entrenar, a pesar de que sea muy lejos y tengo momentos de motivación, porque en los trayectos voy escuchando música, puedo crear algo, o escuchando entrevistas que yo hice en Cuba, o algún programa de radio cubano que me ayudó un poco a nutrirme para aprovechar esos pasos. Pero yo desconecto para poder sentirme mejor con el deporte, para lo que hoy día es mi prioridad, que es la danza. Y el deporte, el ejercicio y sentirme bien. Yo me tengo que sentir mejor que el año anterior. Ese es el objetivo. Afirma ser un eterno alumno, alguien que sigue formándose constantemente. ¿En qué aspectos te estás enfocando ahora? A ver, dentro de lo que es el ejercicio físico, siempre trato un poco de, 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 siempre trato un poco de
de salir de la zona de confort en el ejercicio físico. Por eso trabajo o entreno con un grupo en Mataró, yo vivo en Colbató, que tienen muchas zonas que son como muy débiles para mí y yo me siento fuera de mi zona de confort. Entonces trabajar el cuerpo, niveles altos, medios, en el suelo, reptando como si uno fuera quizás un animal. Es increíble, pero también, por ejemplo, el tema del afro, lo sigo trabajando con William, flamenco. Estoy en mi 4.º año recibiendo clases de flamenco, no bailando. Eso es importante. Uno dice, no, yo bailo flamenco. No, yo soy estudiante. Una cosa es que uno reciba clase, otra cosa es que uno se pare en un tablado y pueda reproducir la magia que se hace ahí. Eso es un trabajo, o como digo yo, es una asignatura de vida. Pero también todo tiene que ver con cosas de la vida, de familia. Yo siempre tenía una tía, mi madrina, que en el cielo está, mi tía Chichi, que ella me decía, dale, mi fite, dale con el flamenco, esto tiene que ser el mejor. Entonces, siempre hay algo que a ti te motiva a seguir y sobre todo a lo que te decía o que tú decías, sentirme estudiante. Yo soy estudiante desde que me levanto hasta más o menos a las 6 de la tarde y después ya cambio el chip y me pongo a estudiar. A estudiar me toco a enseñar. Entonces, sé perfectamente cómo se siente una persona que es estudiante. Entonces, cuando alguien toma clase conmigo, yo trato siempre, como yo sé cómo se sienten ellos cuando están fuera de su zona de confort, de hacerles sentir de la mejor manera para que fluyan, para que aprendan y se vayan de la clase con una sensación de que aprendieron y que desconectar. Porque para mí puede ser todo el día la danza, pero esas personas tienen esa hora para adoptar un punto de desconexión, un punto social y aprender algo que les haga sentirse bien para poder decir, terminé el día bien y en paz, con el cortisol bajo. Por eso hay que bailar son, para bajar el cortisol. Bueno, vamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría hablar de futuro y retomar el tema del libro. Me has dicho que ya tiene título, tiene nombre. Sí. A ver, ¿Cuál sería? Sí se debe decir. sí, claro. El tema del futuro es un poco complejo, porque, claro, yo soy de Chile. Uno dice, vale, ¿mi jubilación dónde va a ser? ¿En Chile? ¿Va a ser en España? No, al final yo no voy a tener jubilación ni allá ni acá. Pero bueno, trabajo un poco en Chile, el mundo del baile es un poco complicado con todo ese tema. Entonces yo decía, tengo que saber entender de cómo con los conocimientos que una persona adquiere en la vida, y sobre todo si se ha enfocado en cómo reproducirlo en algo. Entonces, claro, yo decía, en el futuro lo que yo tengo que hacer, que espero que no sea un futuro muy lejano, sino más próximo, conferencias que yo tengo, plasmarlas quizás en una página web donde alguien haga un pay-per-view de pagar por ver, que puede ser un ingreso que una persona puede tener. Me gustaría tener un poco de libertad geográfica, porque siempre digo que no me quiero perder el envejecimiento a mis padres, pues quiero pasar también más en Chile. Ese sentimiento de pertenencia es muy fuerte para mí. Y también cuando estábamos en la pandemia, y yo creo que tú y Eric también me entenderán que fue una época compleja. Yo tenía, por ejemplo, unos entrenos con mi compañía online. Estábamos online, donde yo les daba una clase práctica online, pero después venía una clase teórica, donde se supone que eran 2 horas. Y yo me pasaba a veces 4 horas. O sea, yo me pasaba la semana completa preparando la clase y era, no sé, el casino, el son, las rumberas cubanas. O sea, yo siempre me gusta, como decía, apellido padre, apellido madre. Si yo voy a hablar de casino, yo no voy a hablar de los hombres. Quiero hablarte del hombre y de la mujer, de la pareja de baile. Y yo les comentaba a Team Banana que me lamentaba mucho que muy pocas personas escriban de baile. Pero en un día yo le dije, miren, me aburrí, se acabó, ya no me voy a quejar más y puedo escribir yo. Entonces ahí vino el otro proyecto que tiene que ver un poco, no solamente escribir un libro sobre mi experiencia en Cuba, lo que he vivido tanto cuando viví 2 años y estos últimos 4 años que también he ido, que han sido mágicos, a pesar que son viajes cortos, y también escribir algo con respecto a los bailes cubanos, que es mucho, es como un abanico que no deja dar vuelta, pero algo que puede hacer un aporte para quienes bailamos y que tiene que tener también algo lo suficientemente como encantador para que no leamos la primera página y el libro quede como un adorno, sino que queramos leerlo. Entonces lo estoy tratando de pensar de una manera tan interactiva que gusto tanto y que le sea un aporte para que incluso quizás alguien que quiera continuar pueda seguir investigaciones, cosas así, pero que sea un punto de partida. Entonces tengo muchos tutores. Tengo a mi maestra, Graciela Chao, que tiene 83 años. Ella es parte de lo que es la fundación de muchas cosas que pasaron en Cuba. Y tengo muchos tutores en la rumba, el pillo, por el lado de el son. Entonces tengo muchos tutores que me van ayudando, me van orientando, porque yo
con el paso del tiempo tengo quizás un nivel de crecimiento que puedo hablar perfectamente con un psicógrafo, con un etnólogo, con un musicólogo, con un narsólogo. Entonces ahí eso que me genera de que yo puedo saber dónde encontrar mi información, son códigos, por dónde puedo buscarlo. Entonces es un trabajo muy largo. Yo tengo aquí de la tortuga que me cuesta mucho, así que ustedes me van a tener que mandar un mesitito para personarme como válido. Pero pienso que puede ser un muy buen aporte, sobre todo para quienes bailamos y poder esclarecer muchas cosas que no sabía. Yo siempre digo, Echeverría, nos gusta hacer rato Echeverría. Entonces le digo, ¿usted sabe por qué se llama Echeverría? Claro, generalmente hay gente enojada y yo le decía, mira, como te pasa que la historia dice que había antes del tupo y la revolución, el Vedao Deni, o el Flood se llamó Echeverría y el paso se hizo ahí, un horror del club se llama Echeverría. Entonces, de un tips a una historia, que la gente pueda entenderlo desde imágenes hasta videos de los lugares y pueda generar un encanto. A mí me gusta mucho cuando yo leo un libro, si conozco a la persona o les conozco la voz. Sí. Eso a mí me atrae mucho. Siento que esa persona me está contando el libro. Entonces, con mis maestros que yo he leído, yo los leo y yo siento que me lo están contando ellos. Entonces, el objetivo es que pueda tener un acercamiento para que conozcan mi voz, por ejemplo, a través de ustedes, y cuando lo puedan quizás leer, sientan que yo se lo estoy contando. ¿Por qué? Porque yo, si cuento algo que tiene que ver con mis investigaciones, les aseguro que va a ser con emoción y pasión. O sea, no va a ser algo como yo soy un electrocardiograma pensar, voy arriba, voy abajo. Entonces siempre todo hay en virtud de lo que viví, cómo me emocioné y que pueda hacer el aporte que genere la información, que vaya ayudando a que todas estas danzas que estamos acá en un mismo festival, que tiene mucha cultura cubana, se siga haciendo no por 60 años más, sino por 100 años más o por 100. ¿Sí? Estar en la corte que toca en base a mi experiencia, tío, todavía tío. Pues ten por seguro que te vamos a presionar porque estamos deseando leerlo. Y aparte del libro, ¿tienes alguna otra meta o algún sueño quizá por cumplir? A ver, siempre con el paso del tiempo uno tiene que ir lidiando que el reloj biológico como que no perdona. Entonces uno cuando ya bailarín en algún momento quizás tiene que dar un paso a ser quizás o más coreógrafo. De hecho William siempre me dice, uno de mis grandes maestros, que yo ya tengo que dejar de bailar anti-manana y yo tengo que desde afuera ver. Pero a mí me hace sentir vivo bailar con ellos. Cuando necesito bailar con mi compañía. Quizás sería como el paso de ser un poquito más coreógrafo o también un conferencista, que lo voy haciendo. De hecho, en el mismo Huaco Festival di una conferencia que, gracias a Dios, a muchas personas de la cultura cubana que estuvieron ahí quedaron súper impresionados por lo que yo había investigado y por dónde había entrado. Entonces, quizás puede ser, como se dice en Cuba, vivir más de la muel, de lo que uno habla. Ojo. O sea, no, pero espero que ese futuro sea mucho más lejano y para eso estoy trabajando, luchando contra el horror biológico para sentirme mejor que el año anterior y seguir activo como Jorge Camagüey. Que Jorge Camagüey, uno dice, y esa energía que tiene, sentirme un poco así y sobre todo que mis ideas y mi espíritu creativo no envejece. Siempre esté actualizado, siempre esté con cosas nuevas que me ayuden a sentirme ahí. Yo creo que eso es la cosa súper importante porque el pensamiento artístico que uno puede tener y la creación artística va muy de la mano de la motivación. Y tu motivación también depende mucho del entorno. Entonces uno tiene que estar con un tono de linda energía, con una aura linda, que no te baje la energía, sino que te ayuden a subir. Pues por eso hay que seleccionar muy bien con quién quieres estar y lo que quieres hacer. Bueno, ya por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar a aquellos que te siguen, admiran tu trabajo y que quizás sueñan con dedicarse a la danza? A ver, quienes me siguen generalmente me conocen bastante. De hecho, por ejemplo, algunas veces cuando yo hago alguna directa, de vez en cuando, hay una chica de Chile, de Valparaíso, se llama Finena, y ella me dice cuando yo voy a Chile, me gustan mucho tus directas cuando tú las haces, porque la gente que te habla, tú le dices, sí, me acuerdo de ti, bailamos en tal festival en tal año. Entonces yo tengo mucha memoria, no soy un perfil de profesor o artista que es indiferente a la gente. O sea, quien me conoce sabe que yo soy más del pueblo que de mi salón VIP donde no voy a compartir con nadie. Entonces cuando hay algo muy de Farandulandia, yo dejo que Farandulandia se quede por un lado y yo me voy por el otro. De hecho, yo siempre digo como a modo de broma, pero también una realidad, que en un festival que se llama Cuba en Tunisia, yo tengo un récord de 29 canciones seguidas bailando sin que yo saque a bailar a una chica y sin que yo salga a la pista. O sea, me sacaban a bailar la primera canción
Vale, muchas gracias. Bailamos. 29. Y no fueron 30 porque empezamos a hacer animaciones, que entró Annie, Freddy, me acuerdo. Entonces, que debo poner con que ser cercano a la gente. Y eso para mí es que lo tiene todo cercano, güey. Entonces, lo que se puede mucho trabajar es que uno tiene que ser igual. Si tú bailas y vas mejorando y vas creciendo, vas teniendo logros, no tienes que olvidaros de dónde saliste. Que no tienes que olvidar quiénes te ayudaron a crecer. Tener una gratitud, una lealtad a las personas que te enseñaron. Por ejemplo, quienes me conocen y han recibido clases conmigo, saben que yo siempre estoy nombrando y citando a mi maestro, mi maestra, detalle, este paso de aquí, este paso de acá, este paso es mío, pero lo saqué con la inspiración de acá. Entonces, el mundo del baile, de la danza o el mundo del arte es un mundo tan lindo, pero puede tener como cosas muy revueltas. Y esas cosas revueltas tienen que generar que perdamos la identidad. Y por ejemplo, quienes me conocen saben que mi identidad es la misma desde que yo comencé a bailar el 3 de febrero del año 2000 en Chile, en el Club 440, a hoy en día en el Festival de la CLA. ¿Por qué? Porque sigo siendo el mico. Ahora, uno se tiene que cuidar de las envidias, de las malas energías, pero quien realmente te conoce y sabe quién eres, va a saber un poco cómo tú te vas a desenvolver. Entonces, si alguien se quiere dedicar, tiene que recordar cuánto le costó en su primer día, a cuando baile con una persona que sabe poquito, a que la haga sentir bien. ¿Por qué? Porque esa persona puede querer o tener más ganas de seguir, o quizás si uno no se comporta bien con esa persona, no va a dejar de bailar. Y yo cuando empecé a bailar, yo tuve un entorno muy lindo, y quizás tuve algunas malas experiencias, pero no significaba que Dios iba a hacer lo mismo. Entonces hay que ser real, depende mucho de tener los valores porque toda la actitud que yo tengo hacia las personas que me enseñaron es de esto. Y no por eso es una competencia para querer ser mejor que ellos, sino que si yo voy mejorando es porque ellos aceptaron en lo que me enseñaron a mí y ellos se pueden sentir siempre con un orgullo infinito como de mi padre. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, la gratitud te la transmitimos nosotros ahora. Ha sido un placer y me quedaría aquí horas y horas hablando contigo, de verdad. Es que ante todos los miles de líderes, ojalá y te respiremos. Que ese libro salga adelante y si podemos aportar algo, si podemos ayudarte en lo que sea, desde luego cuenta con nosotros porque tanto conocimiento no se puede quedar ahí retenido, tiene que salir. Y la gente bueno, yo creo que todos estamos deseosos de conocimiento. Todos los que empezamos en este mundo y cada vez nos interesa más, estamos como deseosos de aprender. Entonces, bueno, le doy las gracias por el proyecto, por la iniciativa. A la larga una cosa muy linda, un poco como lo decía Cachón del Guacoir Festival. Separados somos una potencia, pero unidos somos un imperio. Y generar una unión va a ayudar para que cuando llegues a un lugar tú puedas abrazar a todo el mundo y no tengas que evitar a algunas personas con quienes no te llevas. ¿No? Te están generando una unión súper linda y que es un ejemplo que la gente tiene que seguir. Dejar de lado algunas cosas, limpiar la pereza y darnos la mano y darnos cuenta que estamos remando para el mismo lugar. Todo un barco. Si o remamos todos o nos hundimos. Sí, exacto. Y como es que yo dije una vez en Cuba que gustó mucho una frase. No hay fusión si no se entiende ni se respeta la tradición. Fiesta en Vera 2018, televisión cubana.